Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muchas gracias por estar de nuevo aquí en este canal Tunde Teclas. Soy Guillermo Vega Zaragoza y pues ahora tenemos a otro autor, a un gran querido amigo, autor, novelista, editor, eh, pues también maestro, ¿no? Maestro de talleres, mi querido amigo Luis Fernando Escalona. ¿Cómo estás? L- Bien, Guillermo, muy contento de estar contigo, con tu público, muy honrado, la verdad. Te agradezco mucho esta oportunidad de pasar esta tarde y en el momento que nos visualicen contigo y con tu gente. Bueno, pues este lo tengo programado que salga la semana, porque pues prácticamente vamos a estar el domingo 30, no, sí es el 30, ¿verdad? Es el domingo 31, 31 31. de agosto vamos a estar en la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ya me sé todo el título, que vamos a estar allá presentando precisamente tu nueva novela, La Sociedad de los Vagos. Así es. La Sociedad de Aquí. los Vagos, que aquí la tenemos, que voy a estar yo, gracias por invitarme a presentarla Un allá honor, gracias a ti. en la Feria del Libro de Hidalgo, que voy a estar allá yo el sábado presentando otro libro de haikus y ahí en una charla con el maestro Enrique Reynoso de la Sociedad Mexicana de Lectores y Coleccionistas del Quijote. Ahí vamos a estar hablando sobre el Quijote contra la inteligencia artificial, Wow. a ver qué sale. Pero vamos a estar el domingo ahí a las 5 de la tarde, ¿verdad? A las 5 de la tarde, no, a las 4 A las 4 de la tarde, 31 de 4 de la agosto. tarde. Ujú. Entonces, allá vamos a estar. Pero precisamente por eso lo vamos el lunes. El lunes, ahorita lo estamos grabando en otro día que no es el lunes, pero el lunes 25 lo subimos a las redes, Padrísimo. este programa. Y pues por eso he aprovechado y pues bueno, también tú también tienes tu canal de YouTube, Ujú. también donde das pues consejos literarios, hablas sobre temas literarios, todo eso, entonces también tú estás en esta onda de el podcast y que bueno, pues ya llevas también un tiempo. Pero pues primero pues es hablar sobre las ciudades de los vagos, pero también es hablar sobre ti, sobre tu obra, sobre el trabajo que has hecho con tu editorial, y pues todo, o sea, te voy a sacar la sopa aquí en esta charla que vamos a tener, que como siempre, pues no es eh, ni muy seria ni nada, sino vamos sacando los temas como todo. Y entonces, desde el principio, o sea, cómo empezaste tú a escribir y cómo te empezó a ti a gustar la lectura? Desde luego, pues cuéntanos quién eres, qué haces, qué has hecho, de qué planeta vienes. Y ya después iremos viendo, porque también otra de las cuestiones es que tú no eres un autor, vamos a decirlo así, pues que sea, que sea ubicable en el canon tradicional literario, sino que escribes literatura fantástica. Aunque La Sociedad de los Vagos, y eso es a mí lo que me intrigó de tu novela, es una novela, aunque tiene elementos, ¿no? Pero es una novela, pues me atrevería a decir que incluso, pues, de cierta manera, pues hasta intimista, ¿no? Porque habla de esta sociedad de los vagos, de un grupo de amigos, ¿no? Que están ahí durante toda la vida, se han llevado y de repente, pues se encuentran con algo, no lo voy a decir para que tú la cuentes, eh, y entonces ahí empieza la novela, ¿no? Que además pues yo lo veo como una alegoría también del planeta ese de donde vienes, que es pues el norte de la Ciudad de México, ¿no?
Así es, en los rumbos de Atizapán de Ajá, Zaragoza, por sí. allá. Bueno, pues platícanos, Luis Fernando, ¿cómo es que empiezas, cómo te acercas a la literatura y cómo empiezas a escribir? Curiosamente, hace rato, cuando comíamos mi madre y yo, Ujú, empezamos comiéndonos una paleta de hielo antes del guisado, porque teníamos calor y teníamos el capricho de queremos una paleta, ¿no? ujú, Entonces decíamos eso. Empezamos al revés las cosas. Y creo que yo también en esto de la literatura empecé al revés. ujú, Yo empecé escribiendo. Muchas personas, tú lo sabes, se hacen asidos lectores y después comienzan a escribir. Yo lo hice al revés. Yo empecé a escribir por una necesidad de expresarme, ¿no? Soy hijo único y siempre fui como muy solitario. Y aunque tenía mi círculo de amigos con los que compartía, pues que el fútbol o que las tarjetas deportivas o la música, pues no me era fácil hablar de mis inquietudes personales. Y entonces necesitaba un lugar donde yo descubrí que a través del papel y la pluma podía hacerlo. Entonces comencé a escribir canciones muy cursis, extremadamente cursis, y después algunas reflexiones, aforismos o intentos de poemas que me llevaron un poco a ir descubriendo el juego de las palabras escritas. Pero yo no leía. Debo ser honesto y siempre me gusta hablar de frente las cosas. A mí no me gustaba leer. Y fue por un accidente de la vida. En esto de la música, un amigo mío me dice un día, oye, renté esta película, vamos a verla. Y resultó ser la película de Oliver Stone de los Doors. ujú, Yo no conocía, sí los había escuchado, pero no había profundizado en la vida de Jim Morrison y compañía. Entonces, cuando conozco a este personaje, interpretado por Val Kilmer en esa película, me quedé como deslumbrado y quise saber más de él. Entonces, un fin de semana que fui a las librerías de viejo con mis padres, eran visitas periódicas, o sea, mis papás sí iban a las librerías a ver qué encontraban. Y en casa teníamos una biblioteca mucho, muy grande. Entonces ellos se lamentaban incluso de que yo no interactuara con todo ese bagaje de conocimiento, ¿no? Entonces se extrañaron ese día de que yo estuviera buscando libros. Y ujú. cuando fui con ellos a la caja llevaba tres libros, una biografía de Jim Morrison y dos libros de sus poemas. Y descubrí, dije, wow, es poeta aparte, o sea, no solamente es artista de escenario, de arte dramático, ¿no? Escribe. Y la curiosidad de conocerlo a él me llevó a descubrir a sus autores que leía y de ahí comenzar a platicar con mis papás. Oye, ¿tú conoces de este autor? Y me veían extrañar. ¿Quién eres tú y qué hiciste con Luis, no? Sí, conocemos a este autor, ¿por qué? Ah, y entonces comenzábamos a dialogar y resulta que mi papá tenía libros. A ver, léelo y después platicamos. Y de ahí entra un mundo del cual no he salido ni quiero salir. Entonces, de ahí se dio una interacción bastante interesante en la búsqueda por mi propia voz, por tratar de explicarme el mundo, que muchas veces no me agrada, pero que descubrí tanto en la voz de otros autores como en la mía, el decir, wow, hay otros locos como yo. Y entonces de pronto encontrar otras personas tangibles de carne y hueso con las cuales podía hablar. Yo también he leído ese libro, yo también escribo, yo también hago esto. Y bueno, pues de ahí se dio la situación, ¿no? Empecé a escribir cuentos en la preparatoria, cuentos de terror incluso, pero en realidad yo quería escribir, quería escribir novela. Pero pues Ujú. obviamente a esa edad, sin una estructura y conocimiento, pues no sabía cómo. Pero más o menos así fue como empecé. Y bueno, ya te contaré más adelante, incluso algunos intentos por claudicar que me han llevado a ver cómo fue esa primera interacción para redescubrir esta emoción inicial por las letras y de ahí reafirmarme un par de veces en la vida que este es mi camino que yo elegí y el cual me hace feliz con el mundo, ¿no? El escribir. Fíjate, no, nunca habíamos platicado de esto, yo también me estoy enterando pero también, o sea, y no es para quedar bien contigo ni hacerme yo el primer libro que leí por motu propio, o sea, no porque me lo dejaron en la escuela, pues ya es que te dejan en la secundaria y todo eso, pues tienes que leer Marianela y El Quijote y todos esos libros. El primer libro que yo compré
y leí porque yo lo quería leer, fue precisamente la biografía de Jim Morrison, de Nadie sale vivo de aquí. Y claro, ese Sí, sí, fue. sí, no, yo la he leído 15 veces fácil. Sí, ya sé. Me sé episodios completos de la vida de Morrison. Digo, pues yo soy súper fan y estudioso de de la música y de la obra y de todo, me la sé todo. De hecho, pues bueno, pero e igual que tú, fue ahí donde me enteré de muchos autores. Ujú, A partir de ahí supe quién era Rimbaud y bueno, y busqué los libros de Rimbaud, de claro. Baudelaire, a Freud, ¿no? Ujú, Norman O. Brown, a Nietzsche, ¿no? O sea, claro. todos los que él leía, que además a Ujú, mí lo que me fascinaba eran sus hazañas intelectuales, ¿no? sí. Entonces siempre esa cosa de que, a ver, agarra cualquier libro de ahí de mi librero, ábrelo en cualquier página y te voy a decir el nombre y el título, y el nombre y el título. Y si fallo, yo invito las chelas, ¿no? Ajá, ajá. Y dice su cuate, dice, y nunca fallaba, Ujú. ¿no? Y yo incluso traté de, bueno, obviamente muchos empezamos por imitación. Yo lo imitaba en el sentido de la obsesión. Me compraba cuadernos porque yo vi que lo hacía y dije, yo quiero ser como Jim, ¿no? Y también me compraba cuadernos y escribía ahí mis frases, copiaba frases del libro que me impactaban, que yo decía, qué bonitas frases, a ver, voy a plasmarla por acá. Y mi gusto en las tardes era releer esas citas de otros autores para refrescar, para analizar, para pensar, para degustar, ¿no? Como si vieras un programa o te fumaras un cigarrillo, los que alguna vez emprendimos esos caminos del humo, pero sí era muy padre esa búsqueda y esa imitación, ¿no? También lo imité por otras lares que también no me fue muy bien, Bueno, bueno, bueno. pero bueno, esa Pero es otra historia. yo también, y yo, pues era cuando empezaba la internet, empezaban los sitios web, ¿te acuerdas de GeoCities? De ¿Cómo no? esas páginas que eran sitios gratuitos, ¿no? Ujú. Yo mi primera página que hice fue una página sobre Jim Morrison, los Doors, se llama La Celebración del Lagarto, Ok. que en aquellos entonces, pues incluso hasta digo, es una cosa que pues sí pasó cuando existía la versión española de la Rolling Stone, me incluyeron dentro de los 100 sitios latinoamericanos a visitar de rock, ¿no? Wow, qué Y ahí padre. salí, digo, es una pinche notita ahí, pero salió en la revista española y hasta me la mandaron, Ujú, ¿no? ujú. Entonces digo, pues esas cosas y bueno, eso es, y bueno, también él, pues a mí fue el que me impulsó de alguna manera también pues para escribir, ¿no? Para decir, oye, pues sí, los rockeros también pueden ser intelectuales, ¿no? Claro. Y no También todos pueden ser, son, ¿no? sí, ¿no? Es que decía Frank Zappa, ¿no? O sea, lo dice, los periodistas de rock es gente que no sabe escribir y que escriben sobre gente que no sabe de música. Ujú. O algo así decía Frank Zappa, pero esa fue la cuestión, que realmente, pues así, o sea, rockeros que también son intelectuales, bueno, pues Leonard Cohen, Bob Dylan. No, incluso a mí el heavy metal me acercó a la literatura. Yo soy fan de Iron Maiden. Ah, bueno, Y claro, casi bueno. toda su discografía está basada en libros, en hechos históricos. Entonces mi curiosidad también me llevó a conocer a Coleridge, con la Sí, rima del claro, anciano sí, sí, marinero, sí, por ejemplo, claro. Y ¿no? bueno, pues es que Steve Harris es un gran lector, ¿no? Ujú, Y ujú. precisamente de ahí alimenta los temas para las canciones, ¿no? No sé si tú sigues a Miguel Delis en YouTube. No, no lo sigo. Es un chavo español, medio francés, por eso se llama Miguel Delis, medio francés que vive en Suecia. O Ok. sea, y él tiene su banda de heavy metal, bueno, más bien de thrash metal y todo, Ujú, pero él mezcla en su canal eh,
música, literatura e historia Ah, qué padre. y cine. Ujú, Entonces, a él le encanta la historia y entonces hace, mezcla las canciones con la literatura, con la historia y explica la historia, ¿no? ujú. Y lo pone a propósito de las canciones, ¿no? De los temas de las canciones. Y casi todas son de heavy metal, Ok. ¿no? Lo voy a Entonces, buscar. se llama Miguel de Lis, así como la flor de lis, Miguel de Ujú, Lis. Bueno, ujú. nada más para apuntar, porque luego sí me reclaman algunos, este, gente que ve el programa, dicen, oye, deja hablar al entrevistado, pero es que a mí me entusiasma, estas coincidencias, porque es curioso también, ¿no? Ujú. Cómo también, estas cosas también nos hicieron ser, digo, además de que, bueno, pues tú eres mucho más joven que yo, pero pues a mí me tocó y a ti también te tocó digo, tocar de que te tocó el alma, las fibras, el encuentro con Morrison, ¿no? Sí, toda la camada, curiosamente, del rock que le gustaba a mi papá. Cuando yo llego Fíjate. y le hago esa revelación, Ujú, fue como descubrí un vínculo. O sea, de por sí mi padre y yo fuimos muy cercanos, pero eso pues nos enganchó. Y entonces pasábamos noches enteras platicando de música, me ponía sus discos, hablábamos de mitología y mi papá era un gran lector. Y un día llegué y le dije, estaba escuchando death metal sueco que hablaban mucho de la cultura vikinga. ujú. Y le dije, papá, quiero escribir de los vikingos, ¿me puedes contar algo? Y me dijo, sí, ¿cómo no? Fue a su librero de enciclopedias, me trajo uno de la cultura de no sé en dónde, buscó, aquí está la cultura vikinga, léalo, hijo, y después me platica, ¿no? Entonces me empujaba ¿Tu muchísimo, tampoco papá, tu papá me es lo... escritor, Mi papá escribía, pero de hobby, tampoco pero se ya no está tu dedicó a papá? eso. Ya no No, está. ya murió hace 20 años, murió, Ah, caray. pero sí me dejó como la enseñanza primaria en cuanto al acercamiento de la música. Él fue mi primer maestro de guitarra, por ejemplo. Entonces me acercó a toda esa gama de artistas, de época, de autores también. Y pues claro que mucho tiene que ver con eso. Y curiosamente el tema de la paternidad se me manifiesta mucho en la obra literaria, aunque no quiera. Muy bien. Mm. Bueno, pues entonces empiezas tú a escribir antes de aventarte de lleno al descubrimiento de autores. ¿Y luego qué pasa? ¿Cuándo empiezas a escribir y ya a publicar o a mostrar tus textos? Creo que yo en la preparatoria fue cuando descubrí que quería ser escritor. Tuve un sueño, siempre lo cuento cuando hablo de los guerreros celestiales, donde yo cuando era niño me gustaba mucho dibujar y hacía mis propios personajes, pero dibujaba muy mal. Ujú, Entonces un día dije, bueno, voy a tener la idea de mis personajes, pero mejor les voy a escribir sus historias y que alguien las ilustre, ¿no? Pensamiento de niño. Y pasó. Y un día en la época de la preparatoria soñé con uno de esos personajes, pero lo veía yo grande, tipo Hulk, todo musculoso, sacando rayos por los ojos y las manos y demás, y dije, tengo que recuperar a mis personajes de la infancia. Y entonces encontré una historia que me cautivó para contar, para explorar, y fue el universo de los guerreros celestiales que hasta la fecha se sigue escribiendo, ¿no? Eso fue literal el siglo pasado, por ahí de 1997. Ah, o sea, Entonces, no está agotada la trilogía, van a seguir más de los ahorita guerreros celestiales. tengo muy poquitas ya, por fortuna, pero se viene un proyecto grande y fuerte para próximos años. Lo que Qué pasa es que la bueno. trilogía la escribí en desorden, ¿sabes? Ujú, Y aprovechando los años de encierro en la pandemia, dije, no, a ver, quiero escribir el libro que yo quería, ¿no? Y ujú. entonces, en vez de escribirlo en desorden, lo escribí de manera cronológica y ahorita tengo un borrador de 700 páginas. Entonces dije, bueno, ya es Válgame. algo, ¿no? Ya No, es pues algo más. ya está, ahí está Mm, ya el material, nada más hay sí, que, sí. que Sí, expurgarlo. Muy bien, ¿no? Pues qué bien. Digo, pero ya no estamos yendo sí, así. no, ya. En ¿Cómo ese empiezas? ¿Cómo empiezas? Sí, empiezas a publicar. Bueno, qué bueno. Digo, igual yo también, pues desde muy chico, yo tenía la noción de que quería ser escritor, porque a mí me gustaba, pero no sabía bien cómo era eso, ¿no? De ujú. hecho, apenitas ahora ya le estoy agarrando.
Apenas ahora, después de 40 años, le estoy agarrando la onda de qué es esto Ajá. de ser escritor. No, pero yo sabía que yo lo que quería era escribir, que a mí lo que me gustaba era escribir, Ujú. ¿no? Entonces, yo estudié, tú estudiaste también comunicación. Sí, estudié como ciencias de la comunicación. No pude terminar la carrera por cuestiones de pago, pero sí me metí por ahí. Y me metí por ahí un poco a fuerza, porque yo no quería, yo quería estudiar literatura, música y ya Ujú. sabes, aquellas ideas de te vas a morir de hambre, mejor estudia algo que te deje y luego estudias eso. Entonces dije, a ver, ¿qué se le acerca a lo que me gusta? Pues comunicaciones. Y fui un poco a fuerza hacia ese terreno, pero pues al final de cuentas me ha servido para bien. Sí, sí, sí. Pero en ese entonces no había como mucha interacción. Bueno, además, acá en el Estado de México en esos entonces estábamos como un poquito aislados, no había crecido tanto como ahora todo lo que es Cuautitlán Izcalli, el fraccionamiento de Bosques del Lago, que es donde nosotros vivíamos allá por el lago de Guadalupe. Pues teníamos incluso que caminar mínimo 3 kilómetros para la parada del camión, ¿no? Ujú, Entonces no había como mucho círculo en donde interactuar, pero sí algunas buenas amistades con las que empecé a compartir esta inquietud. ujú, Y entonces un día nos sentamos y dijimos, oye, nadie nos pela. En el incipiente internet que no sabemos usar, no sabemos en dónde movernos. Mandamos nuestros cuentos impresos en disquete, te acordarás de esos pedacitos de plástico donde guardabas archivos. Los mandamos a las revistas y ni siquiera nos devuelven un gracias, nada, ¿no? ujú, Entonces, ¿por qué no hacemos algo en internet? Vamos a hacer una revista. Y en el 99 sacamos una revista que se llamó El Espejo. Y ahí nos comenzamos a publicar nosotros. Y a nuestras amistades, pues les decíamos, tenemos un espacio, es una revista para jóvenes. Así como no nos pelan, pues ahora no vamos a pelar a los grandes, ¿no? Va a ser pura revista de chavos, ¿no? Una ujú. nueva filosofía, decíamos. Y entonces, pues invitábamos a nuestros amigos, nos dábamos a conocer con algunos correos que conseguíamos por ahí en el camino, y pues al menos mantuvimos la publicación unos 5 años. Claro que nuestras reuniones de consejo editorial pues eran para beber cerveza, fumar cigarros y reírnos de las tonterías que hacíamos en la escuela. Ujú. Entonces alguien tenía que hacer la taracha de corregir esos textos y mis amigos no les gustaba mucho esa situación. Entonces, como yo no hablaba mucho, por esto que te decía al inicio, pues me sentaba mientras ellos dos se reían, me sentaba yo a revisar los textos y de ahí me salió lo editor también. Ah, Encontré que ok. me gustaba. Entonces, Ujú. claro que eso me sirvió y desde ahí fui conjuntando, ¿no? Tanto escritura como parte editorial. Y me hice, digamos, pues no me gusta decir que era la cabeza del proyecto, pero sí el que definía un poco el estilo y demás, seguido por todo el trabajo que hacían ellos de campo, porque ellos interactuaban más con la gente que yo. De ahí se empezó a dar esa situación y fue como empezamos a publicar en internet. Durante muchos años nos hicimos escritores de internet. Ya después vinieron los blogs, las primeras redes sociales, aquellas del High Ujú. Five, ¿te acuerdas? Ajá, sí, claro. MySpace y demás, y que a mí MySpace me encantaba. Y ahí fue donde publicábamos reflexiones, cosas, conocíamos a alguien, sacábamos una base de datos, interactuábamos. Resultaba que alguien tenía un foro en Colombia y te pedía un poema para su foro, entonces de ahí nos empezamos a mover un poquitín. Muy bien. ¿Y cómo das el salto? Bueno, pues empiezas a publicar en esas revistas, es esa revista. ¿Y cómo das el salto a ya publicar tus propios libros y también a publicar los libros de otros? Fue muy curioso. Tengo la fortuna que mis padres estuvieron ahí, ¿no? Y mi mamá también ha sido un gran pilar hasta la fecha. Es muy Sí, 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 lo curioso. sé. Mi mamá sigue siendo mi maestra de vida, aunque ella es mi alumna en mis talleres, ¿no? Porque ella fue o es poeta 100%, ¿no? No escribía otras cosas. Entonces ella me adentró mucho al mundo de la poesía, a conocer autores y demás. Y por su interacción también, ella es pionera en la red. Tuvo su primer negocio de páginas web en el 97 y hasta la fecha sigue. Entonces se movía mucho con la gente en la red y conoció muchos escritores también de su camada Ujú, en Colombia, en España, en ujú. Uruguay.
con los cuales de pronto podían interactuar. Antes como que las relaciones de amistad eran más, no sé si decir sensatas o transparentes, pero sí eran de que se forjaban la idea de encontrarse un día en punto medio. A ver, nos encontramos todos en Ciudad de México y viajaba uno de España, uno de Argentina, venía el de Tijuana, se encontraban aquí, compartían sus libros, sus plaquettes, sus publicaciones, intercambiaban libros, entonces se daba toda esa interacción. Y mi mamá, gracias a su trabajo, conoció a un poeta español que seguramente lo conoces, Fernando Luis Pérez Poza. Sí, claro. Tenía una editorial llamada El Taller del Poeta. Y entonces mi mamá publica su primer libro con la editorial de Fernando. Y en uno de sus viajes de negocios, pues se fue a Galicia, de donde él era, y allá presenta su libro y se forja una pequeña relación laboral. Entonces, después Fernando viene a unos encuentros de poetas y surge la idea de hacer una sucursal del Taller del Poeta aquí en México. El Taller del Poeta era una editorial que hacía libros de tipo artesanal, cosidos, pegados, impresos en casa de una manera muy bonita y con mucho cuidado. La verdad es que Fer cuidaba muchísimo todos esos detalles, aunque fueran artesanales, y nos gustó el proyecto. Y claro que me invitó, al ser poeta me invitó a publicar en su editorial, pero pues, yo todavía no tenía suficientes cuentos, al menos que yo dijera, me gustan para publicar. Hacía mis primeros intentos de novela nada bonitos, ¿no? Y tenía ya varios poemas. No sé si buenos o no, la verdad es que ahora los relevo y digo, no, no me gustan mucho, pero me dio la oportunidad de publicar en su editorial. Y así surgió La Noche del Caos, que fue mi primer libro, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y bueno, pues empecé a trabajar con él en Poesía. línea. Sí, este fue poesía, el único libro de poesía que tengo hasta ahorita. Ujú, Y empecé a trabajar con él en línea. Me empezó a enseñar cómo formaba los libros, cuál era el proceso que él hacía, qué necesitaba yo comprar para poder trabajar el taller desde aquí, porque la idea era decir, bueno, tienes autores mexicanos que puedan imprimir contigo para que no les salga tan caro imprimir sus libros hasta España. Y de esta manera, cuando hay algún intercambio cultural, pues tener dos sedes para imprimir ejemplares y que se pueda hacer una difusión y una promoción interesante, ¿no? ujú. Pero yo siempre he sido muy terco y quizá por eso me ha costado trabajo de pronto despuntar. Yo dije, yo no quiero ser sucursal de nadie, entonces voy a hacer mi propio sello editorial, ¿no? Ujú. Acababa de morir mi papá, tenía un poquito muy poquito de dinero de lo que él me dejó, porque casi todo lo empleaba en la escuela de escritores que estaba yo estudiando en ese momento. Fue cuando nos conocimos, por cierto. Y dije, yo quiero abrir mi propio sello, ¿no? Y así surgió a la de Avispa Editores, que hasta la fecha funciona. Y sí surgió en una especie de hermandad, ¿no? La avispa y el taller del poeta trabajaban así cual como era el objetivo, pero cada quien con su propia independencia de procesos, imagen y demás. Y así fue como empezamos, así fue como salió el primer libro publicado, que fue La Noche del Caos. Pues muy bien, sí, yo recuerdo, yo lo conocí también en encuentros de poesía y también ahí fue cuando conocí tu editorial. Ujú. Pues ya también, pues que ya, cuando tú ya, tú todavía estabas en la SOGEM y ya tenías la editorial. Sí, estaban haciendo. De hecho, cuando me dieron mi diploma, estaba yo en proceso legal porque sí, o sea, proceso legal para formarla, ¿eh? No, no, no un proceso legal negativo, no. No, para dar de alta a la sociedad, porque sí lo hicimos, pues como, Formalmente, como debe sí, ser. sí, por supuesto, una sociedad anónima, con un nombre, con un pequeño capital que nos permitiera funcionar así. Pero lo que sí es que ya tenía material como para empezar a publicar. Ok. De hecho, la primera novela que publiqué, que fue Viajeros en el Umbral, fue un proyecto de la SOGEM para la clase de novela. Y Mm. eso porque la rescaté, o sea, fue de esas novelas que no pude yo terminar, que tiré a la basura y gracias a una exnovia que guardaba un viejo borrador, pude terminar el proyecto de esa materia y concluir una historia más extensa. Entonces dije, ah, pues para empezar a armar un pequeño catálogo en la editorial, tenía mi libro, tenía el libro de un amigo mío que se llamó Carlos Ruiz, con el que empecé El Espejo,
y de mi entonces socio, el poeta Ignacio Martín, que también traía un libro de poesía y claro. un libro de mi mamá. Entonces con eso empezamos la editorial a arrancar, en temática tipo artesanal. Y ahí fue donde publiqué la segunda novela, bueno, más bien el segundo libro, la primera novela, Viajeros en el Umbral. Sí, sí, también gran amigo Nacho, el Sí. buen Nacho, el, el, el poeta español mexicano, ¿no? Él se define como el charro de las dos orillas. El charro de las dos orillas. Sí. Sí, también querido amigo, también lo conocí ahí en esos encuentros, porque en ese entonces, pues bueno, yo sí andaba en esos pasos ahí, pues empezando igual también con la poesía y todo eso. Yo todavía tampoco publicaba mi primer libro. De hecho, yo llegaba con fotocopias, ¿no? O sea, engargoladas, Ujú, ¿no? Y ya después fue cuando ya finalmente publiqué una plaquetita y luego ya publiqué y empecé ya a publicar mis libros. Pero bueno, a buscar y yo luego ya también, pues yo también, yo mismo ya me hacía mis propias ediciones, ¿no? Pero bueno, otra vez regresamos. Y entonces publicas poesía y luego publicas tu primera novela. ujú. Es una novela fantástica. Ah, sí. Nacho dijo que era como una novela del viejo oeste, pero sin dibujos. Y un amigo mío me dijo que era una novela esotérica. Ujú, Pero sí, pues tiene un corte fantástico, pero no confundamos, no es una fantasía del tipo, ya sabes, elfos, dragones, Edad Media, no, sino con elementos que pueden estar situados en una realidad cercana. Mucha de esa novela está inspirada en paisajes mexicanos. Está ujú, inspirada en los prismas de Hidalgo, en San Miguel de Allende, Pueblo Viejo, que es el lugar del viajero, de Blaine, el personaje principal. Está inspirado en San Miguel de Allende. Entonces, era como traer lugares muy cercanos que me gustaban, que habían dejado huella en mí, y ahí situar esta historia un poco fantástica, en el sentido de que hay un lugar donde se dice que se cruzan todos los caminos de la existencia y que es una gran montaña. Y para llegar a ella, pues hay que caminar muchos kilómetros en una vieja carretera. ¿Qué es lo que él hace en un mundo que está muriendo? Y él es de los pocos sobrevivientes. Entonces, sí tenía un poco este sentido medio filosófico, primera exploración en cuestión de historia de amor y demás. Y también descubrí que era una relación entre autores y personajes, ¿no? Porque siempre está ese mito, creo, que uno controla a los personajes. Voy a escribir una historia y el personaje va a hacer lo que yo quiera para comprobar mi tesis y que salga adelante. Y yo me di cuenta, o al menos he intentado eso, de que uno es también una especie de mirón. O sea, sí llevas al personaje, sí conoces a dónde quieres que vaya la historia, pero también a veces da unos vuelcos que dices, esto no lo había planeado y ahora cómo salgo de esta encrucijada, ¿no? Y viene ahí un poco el ejercicio intuitivo de dejar ver, de explorar la imagen al final de cuentas, ¿no? Y resultó ser eso. O sea, yo empecé escribiendo la historia de un hechicero que quería descubrir qué hacía su personaje, un hechicero, vamos a decir, escritor, ¿no? ujú. Y entonces de esa manera jugar un poco con eso. ¿Realmente nosotros controlamos a los personajes o también tienen su independencia, ¿no? Acercándonos un poco a esta idea borgiana del universo dentro del universo, que Dios detrás de Dios, la trama empieza y todo eso, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces me sirvió mucho para establecer un punto de partida en mi mundo fantástico, que es a través del cual yo escribo, y con ciertas tendencias también que se han seguido repitiendo a lo largo de mi obra. Sí, bueno, porque pues luego pues te avientas a escribir la comedia de Dante, Sí, sí, así es. Que ¿no? fue un libro súper catártico. Así. Sí, además muy divertido, ¿sabes? Yo estaba pasando, creo que la escritura me salvó de la locura y de mí mismo, porque justo cuando estaba yo estudiando en la escuela de escritores, cuando entré, el primer día, incluso, por eso es tan marcado, ¿sabes? El primer día que yo empezaba mi diplomado, ese día murió mi papá. Entonces fue como un punto de partida de decir, me tengo que agarrar de algo porque si no voy a enloquecer.
Entonces me agarré de la SOGEM, del diplomado, de la escritura, y ahí volqué todo este mar de emociones que traía yo después de perder a mi papá. Y así surgió la comedia de Dante. La Ujú, comedia de Dante es la historia de un personaje que tiene una ensoñación en el espejo. Es una novela completamente surrealista, donde él va a descubrir que, así como Barleby, que no quiere hacer nada, prefiere no hacer las cosas, él descubre a través de esta ensoñación que tiene una apatía muy grande que no le permite escribir, ser feliz y demás. Y a través de los personajes de los tres mosqueteros, que son tres borrachos que están en una cantina, que así se hacen llamar, ¿no? ujú, ujú, Va a descubrir con ellos qué es lo que sucede, ¿no? Y qué es lo que lo detiene así. Entonces fue una novela que a mí me sirvió de catarsis para hablar de mi papá y sacar ahí muchísimas cosas que yo tenía en su momento, ¿no? Es una novela muy breve de tono poético, vamos a decir. Tiene mucha prosa poética ujú. que me sirvió mucho también para jugar un poco con frases, tiempos narrativos, numerología. Está llena de números, ¿no? Por ejemplo. Es una novela donde en realidad solamente transcurren 2 minutos, que es su ensoñación, ¿no? Y las cifras de esos minutos coinciden con los números de capítulos de la novela. La novela tiene 16 capítulos y si no me falla la cuenta, los títulos de cada capítulo tienen 16 letras, ¿no? Entonces era un poco jugar con eso. ¿Y por qué el 16? Pues nomás se me pegó la gana porque yo nací un día 16 de septiembre, yo nací, me gusta el número y pues ahí surgió un jugar un poco con esa situación. Entonces fue una novela que me entretuvo y me ayudó a sacar y por supuesto después de eso logré encauzar mi camino de una mejor manera porque estaba yo volcado mucho en el caos, ¿no? De ese momento. Oye, pues qué bien, pues que digo, es muy, eh, pues importante esa coincidencia de que, pues perdiste a tu padre precisamente cuando entraste a la escuela de Sogem, que de alguna manera, pues, determina o refuerza, pues, el hecho de que, pues, eso es lo que eres, ¿no? Ujú. Esto es lo que eres un escritor, eres escritor. Entonces, ahora, después viene, pues, ya lo que es pues, tu obra magna, que es una ambiciosa trilogía, ahora sí fantástica, ahora sí déjame decir que es fantástica, Es así. que son Los Guerreros Celestiales, Ujú. que bueno, ya nos dijiste que bueno, eso es un poco que regresaste a tus dibujos, a tus historias cuando eras más pequeño y de ahí retomaste y de ahí los desarrollaste. ¿Cómo se da este? Dices que fue algo pues en desorden. Digo, la verdad, si me preguntan a mí me parece que eres un escritor que sí piensas mucho la estructura y las tramas de tus novelas, ¿o no? Sí, definitivamente. O nada más es mi impresión, No, ¿sí? no, no, definitivamente así. Cuando empecé yo a dibujar esos personajes para efectos de una historia, yo incluso hacía mis diagramas en un cuaderno y decía eh, héroes, villanos. Ujú, Y como es una historia donde hay muchos animales antropomórficos, yo decía, pues tengo que hablar de los animales que a mí me gustan. Entonces, tiene que haber ujú. un lobo a fuerza, tiene que haber un cocodrilo, y tiene que haber esto, y tiene que haber lo otro, y tiene que haber una chica, Entonces hacía yo mis listas de personajes y sobre eso me iba yo estructurando la historia. Quizá por eso me gusta mucho analizar procesos y trabajar con las estructuras en mis talleres, para darles camino, sin que sea hermético el sendero, ¿no? Pero sí de alguna manera me ayuda a estructurar todo eso. Fue como me ayudó, pero bueno, o sea, considera que yo me tardé muchísimo en escribir esto. Empecé yo a escribir la historia en lo que hoy es el segundo libro y en el camino dije, no, yo quiero saber por qué el villano, que es un león oscuro, se vuelve oscuro. Quiero saber por qué se vuelve malo, ¿no? Una especie de Anakin Skywalker, vamos a decirlo así. Ajá. Y eso me llevó muchísimos años, poder escribir su pequeña historia y descubrir por qué se vuelve malvado. Y por Pero eso sale el primer libro. por eso, pero entonces lo publicaste en desorden.
o No, lo escribiste en desorden. lo La escribí en primero el desorden segundo más y bien. luego escribiste el primero y luego ya escribiste el tercero. Más bien escribí un cachito del segundo y lo dejé en pausa más de 10 años. Porque Pa- querías saber el principio de la Exactamente, historia. Ok. exactamente. Entonces, 10 años te tardaste. más o menos, sí. En lo que hacía otras cosas y hacía un caos mi vida también, ahí se Bueno, seguía pues cocinando la historia, ¿no? sí, 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 digo, y yo siempre he dicho que los escritores deberíamos de tener dos vidas, o sea, una para la vida para vivirla, ¿no? O sea, vivir la vida común, lo que todo mundo vive, y otra vida para escribir, ¿no? Sí, claro, claro. Porque combinar las dos o tratar de congeniar las dos, definitivamente lleva a un sacrificio de una o de otra, ¿no? No, yo definitivo pues tú sabes, tus personajes son como tus hijos, ¿no? Entonces los guerreros celestiales para mí son tan especiales porque estuvieron en mis momentos más oscuros. Y el personaje, el león oscuro, eh, para mí es muy importante por eso, porque estábamos en la oscuridad los dos, ¿no? Creo que en los momentos más densos de un ser humano que puede salvarse de hacer alguna atrocidad contra su propia vida, es por ahí tener, si no esperanza, sí un motivo. Porque yo en ese momento no tenía esperanza de nada, pero sí tenía un motivo y algo me detuvo mucho que fue, quiero descubrir qué hay en esa historia, pero ahorita emocionalmente no puedo, por eso me tardé tanto. Pero era como un motivo de decir, es que no, o sea, no encuentro sentido a mi existencia, pero eso le da dirección. Entonces me voy a aferrar a eso, aunque sea de las patitas del pajarito que va volando, me voy a aferrar a eso. Y gracias, por eso te digo que a mí la escritura me ha salvado de mí mismo, ¿no? Y por eso quiero tanto a mis guerreros, porque han estado ahí luchando conmigo, ¿no? Sí, claro, porque sí, lo que pasa es que, digo, la gente común y corriente a veces no, digo, y digo común y corriente porque no somos personas comunes y corrientes, los escritores, pero la gente que no, que alejada de esto lo ve como, De pues ay, como qué una jalada, cosa, ¿no? Claro. sí, como, pero no, o sea, a los verdaderos escritores, o sea, se nos va la vida en la obra, es decir, en lo que uno quiere llevar a cabo, ¿no? Ujú. Entonces, y que incluso, eh, pues puede llevar a la locura, ¿no? Bueno, pues algunos, al alcoholismo, a la drogadicción, ¿no? También se vuelve muy obsesivo, claro. Porque precisamente por eso. Y hablando de obsesiones, ¿cuáles son digo, ya hablamos de Morrison, que fue el detonador de alguna manera, pero ¿cuáles son tus autores favoritos? ¿Quiénes son así? Yo lo tengo todo y he leído todo y me encanta. Ay, siempre ha sido una pregunta difícil de responder. En primera instancia, Luis Sepúlveda, el chileno Luis Sepúlveda. A ese Ok, te puedo decir que es de mis autores favoritos. ok, Y a él sí estoy como muy metido en conseguir sus libros, en buscarlo, en ver su legado, porque claro. me gusta mucho su estilo de escritura, Ujú, ujú. ¿no? Se me hace un maestro de la precisión para decir las cosas. Y él te podría yo decir, pero también hay otros autores de los cuales te podría yo decir, me gusta este libro, que es de mis favoritos, pero no toda su obra, ¿no? O no la conozco toda. Te puedo hablar más bien de libros que me han marcado. La Torre Oscura de Stephen King, por ejemplo, ¿no? No Ujú, me gusta todo lo de Stephen King, porque además también, bueno, no sé si es popular o no, pero bueno, a mí sí me llena, yo sí lo digo sin pena, ¿no? A mí Stephen King sí me ha enseñado incluso tips de escritura. La Torre Oscura es uno de ellos, ¿no? Bomarzo de Manuel Mujica Lainez, ¿no? ujú. Es también otro de los libros que yo, si no releo seguido, sí lo tengo presente como uno de los libros que me marcó o que me deslumbró para decir, wow, se puede escribir desde esta óptica. Está padrísimo, déjame estudiar más de este concepto, ¿no? Y que me lleva Por eso yo digo que la literatura sí nos hace mejores personas. O sea, no necesitamos libros que nos digan, échale ganas, sonríe. No, pero sí una buena novela. Yo el año pasado leí La sombra del viento y no sabes la transformación que me surgió en voltear a ver a las otras personas.
mi objetivo, intentar ser más empático. No sé si lo he logrado, honestamente, pero al menos sí tener la buena voluntad de voltear a ver a las otras personas a través de un libro, ¿sabes? Entonces Ujú. te puedo yo hablar de eso, de los libros que me han marcado, que han estado ahí como mis compañeros fieles, ¿no? Ahorita te mencioné un par. Está obviamente Nadie sale vivo de aquí, pero pues también está la obra poética de Coleridge, de William Blake, ¿no? Edgar Allan Poe y Borges, ni se diga, por Mm, supuesto, ¿no? Han sido claro. como claves. Cortázar me gusta mucho, pero no soy un estudioso de su obra, no conozco todo he leído Rayuela nada más en el sentido lineal, no me he adentrado al juego del tablero que él propone, ¿no? Entonces, pues, son libros de alguna manera que me marcan. Italo Calvino, ¿no? Ey, Sendero de los Nidos de Araña y El Varón Rampante, pues son libros que de alguna manera también digo, wow, o sea, creo que debemos rescatarlos, estudiarlos y demás. Entonces, creo que más o menos esos podrían ser algunos de los que siguen presentes, ¿no? sí, 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 no, pues qué bien, digo, de alguna manera, digo, el que más me sorprende es Luis Sepúlveda, porque yo también lo leí, pero yo le perdí la vista hace como 10 años, o sea, los primeros los que salieron en Tusquets, Ujú. ¿no? Esos, y luego como que ya no figuró mucho, ya no se mencionaba, ¿no? Como que habría que volver a rescatarlo y a ponerlo en circulación otra vez, ¿no? Tuvo una segunda oleada en los últimos años de su vida con Tusquets precisamente. Ujú. Pero bueno, el COVID se lo apagó rapidísimo. De hecho, supuestamente, estadísticamente, fue la primera víctima en España del COVID. ¿A poco? Pues sí, no lo sabía, no Sí, que estaba en sabía. una feria de libros, se enfermó y murió a las 2 semanas. Y creo que está, si no el primero, para no ser tan Entre los exactos, primeros. sí, 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 exactamente. Entonces a mí me Ah, impactó mucho porque dije, no tengo ídolos, tengo héroes, tengo gente que admiro. Y ya se me fue otro, dije, chale, ¿no? Entonces me he dedicado un poco a retomar su obra porque sí, de él sí, para que veas, estoy interesado en estudiarla. Y ahorita estoy leyendo precisamente sus libros de Juan Belmonte, este guerrillero que ahora ha tratado de hacer una vida normal y el pasado no lo deja, ¿no? ujú, ujú. Ujú, Muy bien. Bueno, pues para los que no la conocen y para que la conozcan, la trilogía, platícanos un poco de qué trata cada uno de los libros así, digo, nada más sinopsis, sin, como dicen ahora, sin spoilers, no, digo, nada más para atraparnos, para que nos dejes la espinita ujú. de qué trata la trilogía. La trilogía de los guerreros celestiales es una historia del bien y el mal, básicamente. ¿Entre quién? Originalmente era entre animales antropomórficos y humanos, ¿no? Guiados por este león oscuro que quiere erradicar a la raza humana por todo el mal que les ha hecho, ¿no? Pero también descubrimos que hay animales que no están de acuerdo con él y buscan de alguna manera ayudar a los humanos y crear bandos opositores. ¿Por qué guerreros celestiales? Bueno, hay una fuerza creadora, una especie de dios, de fuerza universal y demás, que se llama Barlac. Y Barlac, a través de su joya maravillosa, la joya de Barlac, que se manifiesta en aquellos predestinados a andar el camino del guerrero, en esta estructura tipo Joseph Campbell, ¿no? En El héroe de las Ujú, mil caras. eh, Estos guerreros celestiales descubren que tienen ciertos poderes que los hace, pues, ser como fuera de lo normal, ¿no? Y entonces viene un poco esa dinámica de poner esos poderes al servicio de los más necesitados o a servicios ambiciosos, ¿no? Ya sabes, el típico conflicto bien y mal. Y viene un poco esa situación, entonces se sitúa en un grupo de personajes, básicamente cuatro. El lobo, que ya te decía yo, Penril, una niña, una jovencita que se llama Giza, una jovencita humana, que ahí vamos a ver el conflicto realmente entre humanos y animales, si realmente se puede o no superar y otros personajes alrededor de ellos. Básicamente ellos y el León Oscuro son el eje de la narración. Entonces vamos a ver cómo estos dos personajes fueron afectados precisamente por este León Oscuro desde distintas perspectivas y gracias a la guía de sus maestros, pues intentarán luchar con sus propios demonios
y tratar de trascender en un sentido más amplio pues ya sabes, de bien y mal, lucha y búsqueda y todo ese asunto. Entonces, más o menos va un poquito en ese sentido, con muchos personajes, con situaciones. Ahí descubrí el tercer libro, básicamente fue una cosa inesperada, ¿no? Realmente no sabía yo cómo iba a traducir muchas cosas y las descubrí escribiendo, así de, ya sé por qué pasó todo lo que pasó, ya lo voy a poder resolver en este momento, ¿no? Cuando a cierto personaje se le está pagando la vida, ya sé cómo voy a resolverlo. Y Ujú, descubrí también, te decía yo que se me manifiesta el tema de la paternidad. ujú, No solo de la ausencia, ¿eh? Sino también del deseo de ser padre. Y cuando yo escribía el tercer libro, descubrí que quería ser papá, ¿no? Es muy curioso, no sé si te ha pasado. A ver, ujú, ujú. yo leí una saga literaria juvenil que se llama Los Gatos Guerreros, no sé si la has escuchado. No, no, Er- no. Erin Hunter se llama la supuesta autora. Es un grupo de autoras que ha escrito esta saga que tiene muchísimos libros. O sea, cada saga de los Gatos Guerreros tiene 6 libros. Yo voy por ahí del 21 y ya se me expandió creo que al doble, ¿no? Creo que nunca la voy a poder leer completa. Pero en uno de estos libros son clanes que viven en un bosque, clanes de gatos, ¿ok? Y tienen su sentido místico de estar en comunicación con sus antepasados a través de las estrellas, pelean por el territorio, son gatos salvajes finalmente. Y un personaje secundario que me causaba mucha ternura termina asesinado de una manera que yo dije, qué atroz para ser un gatito tan chiquito. Considera que yo soy gato de nacimiento, ¿no? Me encantan los gatos. Entonces yo dije, no, eso sí no me gustó. Voy a hacerle un tributo al pequeño personaje, ¿no? Y en el tercer libro de los Guerreros Celestiales metí un gatito que se llama Nevadito, que es un gatito blanco, abandonado y demás, que el lobo Penril toma como discípulo porque ve en él cierta fuerza, ¿no? Y bueno, eso también viene a ser un conflicto para él, que quiere estar con los suyos, pero que también está resentido con los humanos por lo que le pasó, ¿no? Entonces tiene este conflicto y Nevadito va a ser un punto importante en él. Escribir sobre ellos dos, dije, sí quiero ser papá, ¿no? Tal vez no estoy preparado cuando lo escribí, pero sí me gustaría. Entonces descubrí un poquito ese lado y dije, el tema, ¿no? Latente. Aunque yo a veces ya no quiero escribir del tema, se me sigue manifestando. Y más ahora que soy papá, ahora sí. Ujú. Ujú. Entonces, más o menos así es como surge, pero en realidad es este conflicto, ¿no? Bien y mal llevado a cabo por estos guerreros, estos misioneros, ¿no? Inspirado mucho también en películas chinas de Kung Fu, inspirado en los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Soy fan de los Caballeros del Zodiaco. En mis escenas de batallas siempre hay momentos donde se ponen a dialogar los dos, ¿no? Como en Ujú, ujú. los Caballeros, ¿no? Entonces, estoy Ajá. muy influenciado también por ahí, metí un poco el recurso al respecto y bueno, pues por ahí van los Guerreros Celestiales. Sí, lo que pasa es que, digo, aquí, por lo menos aquí en México, pues tú sabes que la literatura mexicana es fundamentalmente realista, ¿no? Entonces, Ujú, el canon aquí en México es de que se hable de la realidad, ¿no? De la ujú, realidad, entre comillas, y que, porque de alguna manera, pues, dado también el mercado global editorial, pues son los autores gringos los que tienen copado el género fantástico, ¿no? ujú, Generalmente, pues lo que se publica en español sobre el género de género fantástico, pues son fundamentalmente gringos, ¿no? Casi ujú. Sí, son claro. los que acaparan el mercado y hay muy poco espacio para, y digo, también a las editoriales, pues no les llama la atención, ¿no? Digo, además porque reciben, ese es el mandato que reciben de sus casas matrices, ¿no? Ujú, O sea, no es que, ¿para qué publicamos a un mexicano si vamos a tener que publicar a los 50 gringos que nos manden, ¿no? O claro. europeos o lo que sea, extranjeros aquí en México. Entonces, ves en las librerías en México, pues un chorro de libros pues de todos los géneros, todos los temas de la literatura fantástica, pero casi no hay en las editoriales mexicanas, ¿no? Que sea de Esta, México. que sean autores del género fantástico, ¿no? Yo soy amigo de Alberto Chimal, A eso iba, ajá.
¿no? Que él, pues bueno, él sea, él y Raquel, su esposa, y bueno, pues junto con toda su banda, ¿no? Este, se han puesto la capa y han sido los que han estado peleando y picando piedra, pues para que se abra un poco el canon, ¿no? Aquí en Ujú, México y se reconozca que ahora sí que la fantasía también existe en la claro. literatura mexicana, ¿no? Y que debería de ocupar y de ponérsele atención a los autores, ¿no? Afortunadamente son los más jóvenes, así como tú, que son los que ya se aventuran y todo eso, pero yo creo que todavía le falta. Y falta que se conozca. Bueno, primero, lo primero que se necesita es que se conozca, que se lea y que se sepa que hay, ¿no? Ujú, Y la otra, pues es que se pongan se llamen, llamar la atención de las editoriales, porque pues bueno, de lo que se trata es de que pues ahorita mientras estamos vivos, ya cuando, ya dentro de 50 años, pues sí, qué padre, güey, que te descubran y que digan, ah, qué padre, ¿no? ujú, Mira esta novela que ya era visionaria y la chinga, sí, pero ya se murió, que ya ahorita, ya para qué, sí, ¿no? claro, claro. Digo, ¿no? Decía, escribe para la posteridad, ¿no? Dice, pues, no me acuerdo quién fue el que dice, escribe para la posteridad. Que chinga su madre la posteridad, ¿qué ha hecho la posteridad por mí? ¿No? Sí, algún amigo me decía, pues es que ya muerto, ¿qué me importa? ¿No? Claro, pues O sea, sí. qué padre si alguien me descubre, pero yo ya no lo voy a saber. O quién sabe, ¿no? Pues, yo nunca me he muerto, no te sabría decir cómo es el show. No, sí, pero eso es lo bueno y es lo que a mí me llama la atención y digo, pues esa es también la cuestión de que hay que leer a los autores, que también creo que es y digo, ya platicando con todo lo que hemos platicado acerca de tu obra y ya acercándonos a la sociedad de los vagos, es que tú eres un escritor raro en el sentido de que no saben qué hacer contigo, yo creo, ¿no? O Ujú, sea, no eres fácilmente ubicable, sí. Es ¿no? que no me he Porque, querido encasillar tampoco. no, digo, porque además tus intereses son variados y son amplios, Ujú, ¿no? Entonces, no necesariamente eso es lo que le gusta al, pues, al mainstream, ¿no? O sí. sea, quieren que alguien, y además que siempre escribas eso, ¿no? Que tu siguiente libro sea la continuación, y también eso le gusta al público, ¿no? Ujú, Ahorita que mencionas estos autores que yo no conozco, pues digo, pues si escriben 30 libros sobre de esa saga, ujú. pues es porque les gusta al público, ¿no? Hay un Sí, público claro. que le gusta. Lo que pasa es que aquí, contrariamente a lo que sucede en Estados Unidos, pues aquí no hay industria editorial, vamos, allá hay industria para todo, o sea, hay público para todo, ¿no? Ujú, Para, para, ujú. para cualquier tipo de literatura, ¿no? En cambio aquí en México, pues está, y cada vez está más restringido, ¿no? Pero Justamente bueno. ahorita que mencionabas a Alberto Chimal, yo a él lo conocí por accidente en las redes sociales, ya ves que es muy activo de redes, y estaba en el momento donde publicó la novela de La Torre y el Jardín. Otro de los libros que me ha marcado, de mis novelas favoritas, debo decirlo abiertamente. Ujú, Y un día le escribí, con esta curiosidad de decirle, oye, estoy escribiendo esta novela, la tengo en miras para una trilogía, y veo que tú hablas mucho de literatura fantástica. ¿Qué me puedes decir? O sea, algún consejo, algún tip y demás. Y me reiteró lo mismo que tú, ¿no? En este sentido de que no hay como mucha apertura al género. Y hace más de 10 años pues incluso no había como mucho desenvolvimiento de autores de fantasía que aparte fueran lo suficientemente osados e irresponsables de escribir una trilogía, ¿no? Creo que estaba esta chica Andrea Chapala, no me acuerdo cómo se apellida, ujú. una disculpa por eso, pero que estaba en proceso de una publicación de trilogía, ¿no? Y que ya afortunadamente ya ha crecido muchísimo en ese sentido, pero sí no había como muchas miras y él mismo lo decía, es que no hay apertura, ¿no? Y estamos hablando de hace 10 años, imagínate, no ha trascendido esa situación.
Entonces, también lo ves y en materia editorial es complicado mover una trilogía. Sí, no, él, pues bueno, ha picado piedra, yo lo conozco desde hace más de 20 años, ¿no? De hecho, él, pues bueno, él presentó mi primer libro de cuentos. Ah, qué padre. Pues yo lo admiro mucho sobre todo por su trabajo y por su compromiso y sobre todo porque no es constante, 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 ¿no? Ujú. Y que ha sabido crear pues un grupo de seguidores que de alguna manera pues también le aseguran lectores, ¿no? Ajá, Y exacto. lectores fieles, que esa es ahora la cuestión con la que tiene uno que lidiar, ¿no? Ahora ya no solamente uno tiene que chingarse y dejar la vida en los libros, sino que también tiene uno que venderlos, publicitarlos, ¿no? Ujú, ujú. Crear, te dicen, no, es que lo que tienes que crear una comunidad de lectores. Sí, cabrón, pero ¿cómo, no? O ¿Cómo sea, se hace eso? ¿cómo lo creas? Y que además, pues eso también, las editoriales ahora, pues no saben, estoy hablando de las editoriales comerciales o multinacionales que no saben tampoco, digo, no han descubierto mucho, por lo menos aquí en América Latina. A lo mejor en Estados Unidos sí ya, sí lo tienen más trabajado, pero pues te digo, porque allá es una industria ya, siempre ha sido, o lo han creado así como industria. En cambio acá, pues no saben, ¿no? O sea, no saben por qué un libro se vende, ¿no? Pero Pero aparte sí. es muy chistoso, no sé si a ti te suceda, pero a mí y a algunas personas con las que he platicado de eso, Ujú, pasa algo muy curioso. Los amigos más cercanos, que son los que están en los momentos de los encontronazos de la vida, en las buenas y en las malas, no siempre nos compran los libros, ¿sabes? no, pues no. Cuando fui a Guadalajara, tengo amigos de la infancia ya, y no fueron a mi presentación porque estaban viendo cosas de su familia. Sí fue como, ah, qué padre que te fue bien y demás, pero no fue un, ¿y el libro lo traes? ¿Te lo compramos? ¿Algo? Nada, ¿no? Y no les guardo rencor por eso, ¿ok? Estoy tratando de ilustrar una situación. Bien dicen por ahí que de pronto en nuestra tierra no nos pelan, ¿no? Que nos pelan más en otros lugares afuera. Y pasa mucho eso. Entonces dices, ok, tengo que hacer una comunidad, pero es complicado cuando la gente alrededor, en mi círculo de influencia, me apoya emocionalmente, pero tampoco es que venga y me diga, te compro el libro, lo leí, ¿no? O lo compran y lo tienen ahí en el librero donde tienen sus otros dos libros. Entonces, es complicada esa parte, ¿sabes? Paréntesis nada más. La Sí. escritora a la que me refería es Andrea Chapela. Discúlpenme Ah, ok. el error. Es Andrea Chapela, ¿ok? Ok. Pues yo, mira, yo el otro día tuve una epifanía, así, de repente. Dije, ¿por qué la gente no va a las presentaciones de libros? ¿No? Acabo de tener una donde pues llegaron 5 personas, ¿no? Pero también era un autor que nadie conocía, ¿no? Y también, pues bueno. Pero la cuestión es, ¿por qué no van a las presentaciones de libros? ¿Y por qué todo mundo planea ir con meses de anticipación a las bodas, a los bautizos, ¿no? Ujú. Vamos hasta, bueno, no lo planean, pero van hasta a los velorios, ¿no? Sí, claro. Van, está lleno, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿por qué? Y entonces yo dije, pues porque hay que animarlas. Tiene que haber chupe y tiene que haber bailongo, güey, tiene que haber comida. Ajá. Solamente así va la gente. Ujú. Y ya en la chorcha y en el pedo ya va incluido el libro, ¿no? Claro. Digo, dicen, bueno, pero es que no es lo mismo el bautizo, pues es un hijo. Güey, para nosotros los escritores, un libro es como un hijo, güey, Oh, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Yo O sea, cuando abrí mi primer paquete de la noche del caos, se me salieron las lágrimas. Yo de por sí soy muy chillón, lo admito. Pero sí fue así como conmover de decir, wow, es mi primer libro, ¿no? sí, entonces.
yo creo que lo que tenemos que hacer los escritores es replantearnos la cuestión de la cuestión de cómo son las presentaciones de los libros, que tienen que ser acontecimientos sociales más que Y, acontecimientos culturales, y ¿no? más amenas, o sea, más amenas porque de Claro. pronto también son muy pesadas. A ver, yo he estado en presentaciones de libros donde antes del autor al que están presentando, leen cuatro personas, ¿sale? Y son cuatro personas que leen un texto de 5 o 6 cuartillas, que es pesado. O sea, al primero le pones atención, al segundo ya se te fue medio hemisferio a pensar en el ruido de allá afuera. En el tercero ya se está durmiendo la mitad del público, porque también la retención del cerebro, pues tiene lapsos, también funciona de determinada manera, ¿no? Entonces le pones cuatro egos, ¿no? Alrededor del autor. Cuando el autor lee lo suyo y habla del libro, ya no lo pelan, ¿no? No, Entonces, más ágiles, plática, a ver, y además cuéntanos. o sea, la presentación de un libro tiene que ser una celebración, Claro. así como los 15 años. A ver, les voy a presentar a la sociedad a mi hija, y aquí están los chambelanes, Ajá. se va a bailar, el autor va a bailar Sí. con sus chambelanes, la autora va a bailar con sus chambelanes, vamos a hacer una breve lectura, así muy dramatizada y todo, para que todo el mundo aplauda, de 15 minutos. Ahí está, ahí está, ahí está el vino, ahí está la cerveza, ahí están los tacos, ahí está la música, vamos a emborracharnos. Y ya es la celebración Claro. del... Y digo, pues sí, porque igual también se invierte, o sea, también cuestan, las presentaciones del libro también cuestan. Ujú. Entonces, yo creo que tanto las editoriales como los propios escritores deberíamos de pensar también que más convertirlo en una celebración, en celebraciones, ¿no? Y ya después digo, en Francia tengo entendido, y ya con esto seguimos, porque si no, eh, las presentaciones no se hacen cuando aparece el libro, sino se hacen después, meses después de que ya apareció el libro, semanas después de que ya apareció el libro, es decir, cuando ya el libro ya se leyó. O sea, cuando está circulando ya. Claro. Lo que Ujú, pasa es que aquí ponemos la carreta delante de las mulas, güey, ujú. ¿no? El libro nadie lo conoce y todavía ni llega, o llega ese día exacto es cuando llega, ¿no? Y nadie Claro. sabe de qué trata el libro, no se ha hecho el trabajo, o sea, está muy mal organizado. Yo he analizado mucho el sistema El de, proceso es complicado. de procesos, sobre todo porque no es lo mismo vender libros que vender mayonesa o papitas, ¿no? Ujú. Y muchos de los que trabajan en las editoriales comerciales pues, son mercadólogos de papitas, ¿no? Pero no de libros. Y el libro tiene, o sea, el libro es un ecosistema diferente, ¿no? Pero bueno. Pero es que además están muy caros. O sea, yo lo vi, Sí. un día estaba presentando la trilogía y llegó Ujú. una familia y el chico, de verdad, Memo, estaba, o sea, son de esas veces que digo, wow, algo bueno hice, porque estaba muy entusiasmado, me quiso comprar el libro y cuando le dijeron el precio dijo, es que nada más traigo para los pasajes de mi familia. O sea, hay gente que quiere leer, pero la situación no les da, ¿no? Y se fue sin su libro. Yo, o sea, y yo me enteré hasta después. Dije, me entero en el momento, le regalo la trilogía, pero Charlie ya se fue sin su libro. Y muchas veces pasa eso de decir, sí quiero el libro, pero no tengo lana. Un día fui a una escuela y los chicos hicieron cooperacha para comprarse el libro y ¿a quién se lo voy a dedicar? A Juan, a Priscila, a Efraín y a Vanessa, y los cuatro, ¿no? Y decir, Claro, bueno, pues ahí ustedes se lo rolan, ¿no? Gracias por el esfuerzo, ¿no? Entonces, también esa situación que, bueno, ahí tendríamos para otro podcast extenso y debatible. sí, 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 no, pues bueno, también de tu experiencia como editor, pero no nos va a dar, No, no, no. no nos va a dar tiempo tanto. Pero luego lo armamos, claro que Sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, bueno, entonces haz tu trilogía y luego publicas tus relatos, ¿no? Los relatos del abismo, pero eso fue como más accidentado. Ajá. Yo después de la trilogía había renunciado a seguir siendo escritor. A ver, eso nos ibas a platicar. Sí. ¿Por qué? Pues no sé, me entró.
Yo digo de broma la crisis de los 40 y todavía no los tenía, pero me decepcioné. Quizá tenía muy altas expectativas de la gente, del medio, de las circunstancias, de las presentaciones, por cierto, también. Y entonces un día dije, esto está yendo, o sea, estoy nadando todo el tiempo contra las olas, contra la marea, ¿no? Contra el viento. Y ya me cansé, o sea, hacer todo lo del editorial, la escritura de un libro, la publicación, la distribución, híjole, está bien pesado hacerlo yo todo solo. Y aparte trabajas de horas, horario completo. Y yo viviendo en Atizapán y trasladándome a la Roma todos los días. Entonces, pues, ¿a qué hora vives, no? Entonces un día me cansé y dije, ya no quiero. Ya hice mi capricho, cancelé presentaciones, cerré redes sociales, me desaparecí. La verdad es que me desaparecí. Y después vino, eh, tú sabes que cuando algo eres, no lo puedes negar. Y yo seguía teniendo esta inquietud de escribir, ¿no? Pero ya no con, o sea, el fin no era publicar, el fin era la necesidad de seguir escribiendo. Y fue cuando comencé a escribir, a ver, ¿por qué no vuelvo al origen? Vamos a volver a la semilla. Me volví a comprar un cuaderno y empecé a escribir de cómo fue que descubrí el interés por la escritura, ¿no? Y te juro que mientras escribía y me venían todos esos recuerdos a la cabeza, comencé a sentirme entusiasmado otra vez, ¿no? Ujú, Y entonces empecé a escribir, pues en un cuaderno, igual, leía yo algo y escribía la frase, ¿no? Tuve que volver al inicio. Y en ese inter conocí a la mamá de mi hija, ¿no? Eh, y hubo una fotografía que ella tomó de la ciudad de Chicago en la noche con las luces y demás. Y tuve esta necesidad, que también la mayoría dice, ¿cómo necesidad de escribir sobre una foto? Pues sí, o sea, vi la foto de la ciudad de Chicago y dije, tengo que escribir algo de esa foto, ¿no? Tengo al menos que describir la luz ámbar, cómo se refleja en el río, cómo se está moviendo por ahí, como diría Cortázar, como una luna en el agua, ¿no? Y tuve esta necesidad de hacerlo y surgió la Sociedad de los Vagos, ¿no? Sin querer queriendo volví a escribir. Sí, antes de la Sociedad de los Vagos publiqué un librito que se llama Relatos del Abismo. Y ujú, lo publiqué realmente por accidente, no tenía yo miras, en ujú, miras eso. Estaba yo enviando manuscritos a diversas editoriales de la Sociedad de los Vagos, que en ese entonces se llamaba de otra forma, y de una novela de niños, ¿no? Que tengo por ahí. Y me encontré con una editorial que publicaba fantasía, cuento de terror, ese tipo de géneros, y tenía yo unos cuentos, y dije, de los que han sobrevivido en el camino, que me parecen más o menos rescatables. Dije, pues a ver, los junté en un archivo, les mandé un briefing y me dijeron que les interesó. Entonces publiqué los relatos del abismo. La verdad es que como es un libro entre novelas, tampoco fue que despuntara tanto, ¿sabes? Porque además yo no soy cuentista. Me gusta escribir cuentos, guío a mis estudiantes a que escriban cuentos, pero a mí me cuesta mucho escribir un cuento, muchísimo. sí. O sea, el punto de la brevedad es un reto importante para mí, pero lo disfruto mucho. Entonces, sí, escribí los relatos del abismo por ahí. Pero lo Sí, disfruté pues, mucho, ¿sabes? sí, pues es que para muchos es bueno, piensan, ¿no? Que por la brevedad del cuento es mucho más fácil, Oh, no, no, cuando en no. realidad es más difícil que la novela. Sí, Pero también piensan que el cuento, es que voy a escribir, yo quiero escribir novela y voy a calentar el brazo escribiendo cuento. sí. No, y yo creo que hay autores a los que se les da la novela, o sea, esta necesidad de crear mundos, ¿no? O sea, necesitas mucho espacio para crear y para concretar todos los mundos que traes en la cabeza y lo único que te da el espacio en la novela, mientras que otros, pues son personas que piensan de manera más concreta, pero también que ya le agarraron la onda al cuento, Exacto. ¿no? Porque, como diría un sabio, dice, no, a esto de la literatura hay que saberle, ¿no? Entonces Dicen, igual, no sé. ¿no? Entonces igual al cuento, a esto del cuento hay que saberle, Sí, sí, sí. ¿sí? Porque
digo, es muy maleable, ¿no? Pero cada cuento tiene que agarrar su forma, Ujú, ¿no? Que tener cara de cuento. ujú, La novela es, bueno, es lo que yo les digo siempre a mis alumnos también. Sí, que si se habían puesto a pensar por qué hay tantos decálogos de cuentistas y no hay tantas teorías de la novela, ujú. porque cada gran novela es su propia teoría de la novela. Sí, es distinto. Cada gran novela cuestiona la propia novela, ¿no? Ujú. Pone en juego, en jaque la propia novela. La Y anterior hablo, incluso, ¿no? sí, claro, o sea, digo las grandes novelas, porque hay novelistas, pues, que están también muy bien, ya encontraron su forma y repiten, ¿no? O sea, adaptan y juegan en los márgenes de lo que a ellos les gusta, del género, pero los grandes novelistas son los que rompen, los que, como Cortázar. O sea, Ujú. Cortázar ya no le alcanzaba la novela, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues la voy a despanzurrar, güey, ¿no? Que es lo que hace, o sea, y él tiene la idea 10 años antes, ¿no? En su ensayo este famoso de la teoría del túnel, Ujú, 10 años antes ya había pensado en la idea de Rayuela, ¿no? Y entonces lo que hace, pues, es la despanzurra, ¿no? Dice, la voy a deshacer y luego la voy a volver a armar, ¿no? Y voy a jugar con ella. Y allí establece, pues bueno, en su momento, pues yo siempre pienso que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, vivir en el momento, o sea, ser adolescente en el momento en el que apareció el Sargento Pimienta, ¿no? ujú, ujú. Para escucharlo por primera vez, ¿no? O sea, Sí, claro. cómo era escuchar eso que apareció, ¿no? Ujú, Digo, y en ese año también salieron los Doors, el primer disco de los Doors, todo. Pero yo así digo, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo habrán escuchado por primera vez ese disco, ¿no? El Sargento Pimienta. Sobre todo ya conociendo a los Beatles, ¿no? Porque claro. muchos dicen, muchos cuentan, ¿no? Ya que cuando escucharon por primera vez a los Beatles en el radio, no, sino cuando llegaron por primera vez a Estados Unidos y que les parecían como extraterrestres, ¿no? O sea, esto Ujú. nunca se había escuchado. Pero igual pienso yo en la literatura. ¿Cómo debió de haber sido leer Rayuela en el momento en el que salió Rayuela, ¿no? Como novedad. Sí, 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 como novedad. Igual Cien años de soledad, ¿no? O sea, Ujú, digo, porque nosotros pues ya lo leímos ya cuando ya hay toda un análisis y cosas, y ya trae una fama y ujú. esto que lo debes de leer. Y también, eso también funciona a favor, pero también en contra, ¿no? Sí, claro. O sea, necios a los que no les gusta Rayuela, ¿no? Ujú, ujú, Gente necia que dice que no le gusta Rayuela o que le parece una, una, una experimentación exagerada y sin chiste. No, a mí me parece que sí, o sea, en su momento marcó y todavía puede seguir marcando, ¿no? Y sigue ujú. marcando, pero bueno, ese es parte de mi fanatismo por Cortázar. Pero entonces llegamos a la Sociedad de los Vagos, Así es. que es vamos a decirlo así, tu regreso a la escritura después de que pensaste que lo ibas a abandonar. Así es. Yo siento, y habiendo leído el de los relatos, creo que no, ese no lo he leído, de los relatos, pero La Sociedad de los Vagos creo que me parece tu novela más íntima, ¿es cierto? ¿Es mi percepción correcta o no? Porque siento que hay ahí mucho de ti y de o todo te lo inventaste. No, sí tiene ciertas cosas. Bueno, es que todas las novelas tienen algo de nosotros, ¿no? No es que sea una autobiografía, no, 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 no. No, 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 pero Pero sí tiene, Isabel tiene algo de alguien, ¿no? sí, sí, en ese sentido. Saulo también tiene Otto, el mismo Otto y demás, Ujú, pero no sé si íntima en ese sentido, que sea, no de mí, ¿sabes? Sino que me di más la libertad de experimentar un poco, alejado completamente del género fantástico
tipo Guerreros Celestiales, fue más una novela de intuición, de así como exploré esa fotografía, explorar cada vez, cada capítulo nuevo. O sea, cuando Otto y sus amigos se reúnen en una fiesta, pues Ujú. mi cabeza me decía, no, tienes que narrar a Otto llegando a la fiesta y empezando la fiesta y no, o sea, la imagen que yo tenía aquí en mi cabeza era ya todos medio entonados, platicando desventuras y filosofando y demás. Y dije, hasta que dije, pues a ver, empieza por ahí. O sea, no estoy seguro de a dónde va a ir eso, pero pues empieza a escribir la mitad de la borrachera, ¿no? Y así fue avanzando. O sea, y de pronto se me manifestaba Otto hablando con un poste. ¿Por qué llegó ahí Otto? Pues no sé, pero así empieza por ahí. Se volvió más intuitiva en ese aspecto. Entonces me dio más libertad. Sí, y también siento que es también una novela en la que te permitiste soltarte más en el sentido de explorar ese mundo de estos, el mundo, digo, quizá intimista en el sentido del mundo íntimo de los propios personajes, o sea, Ahí su, sí. ¿sí? Bueno, Ahí sí, definitivamente, porque incluso Otto, ah, bueno, sí tengo cierto pudor, pero hay un capítulo completamente dedicado a una disertación de Otto mientras se está masturbando, por ejemplo. ujú, ujú. No son temas que yo hable, no son temas que yo ponga, pero dije, es que la historia me está empujando para allá, tengo que hacerlo, tengo que explorar, tengo que ver, ¿no? Entonces era un poco eso, quizá en ellos sí, ¿no? Toda una disertación, voy a decir poética, sobre el acto del autoamor, ¿no? O también de la homosexualidad de Nipo, ¿no? El tema de la homosexualidad puesta en hipo, o de este vacío que sentía de pronto Loki, ¿no? Que siempre está ahí con Roxana y Roxana siempre se le está encimando y él así como, "Ay, chale, ya, quítate, ¿no? El señor Echegaray, que es ese tipo cuarentón de mi edad, donde ve a las jovencitas y se las quiere comer, Mm. y generalmente nos provoca asco, ¿no? Pero tiene un vacío que era un poco voltear y decir, no justifico esas acciones humanas, pero sí entiendo de dónde viene ese vacío, porque todos los personajes traen sus ausencias, que cuando están juntos, pues se callan, obviamente. Nadie quiere ser vulnerable ante los demás, ¿no? Sí, digo, a mí lo que me gustó, pues es la interacción entre los personajes, porque finalmente, pues bueno, y esto de la sociedad de los vagos, ¿no? Que es un, pues son outsiders, o sea, son personajes como deben ser los personajes únicos, singulares, ¿no? Que nos debe de llamar la atención que los que les pase, ¿no? Ujú. Y digo, en la novela fantástica, pues bueno, pues es personajes, pues ya, eh, fantásticos y animales y todo, pero aquí son, son personas que te podrías encontrar en la calle, Somos tú y yo. exactamente. Y Ujú. entonces son este descubrimiento de su, es que la palabra me suena, siempre me ha parecido muy mamona, pero la otredad, ¿no? O sea, el otro, ¿no? Ok, sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, es que la otredad, o sea, el otro, o sea, sentirse, o sea, saberse otro, saberse diferente, ¿no? Ujú. Y sobre todo el no, yo le llamo el no hallarse, ¿no? Como la canción del personal, ¿no? No me hallo, ¿no? O sea, esa Es de que no eran me hallo. esos, mi grupo de amigos, éramos 5 en la calle. Uno de ellos era escato, el otro era, vamos a decir, fresa, el otro norteño, el otro rapero y yo metalero. Entonces Sí, 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 oh, puro, éramos los perdedores, los inadaptados, cualquier cosa que le pongas que no encajaban, ¿no? Los que no tenían novia, los que no tenían popularidad, esos éramos nosotros, ¿no? así Entonces es. todos tenemos cierto sentido de vaguedad en en ese aspecto de decir, a veces no pertenecemos, pero pertenecemos a este grupo de marginados. Y es un Sí, poco lo que pasa, todos tenemos un poco de la sociedad de los vagos en algún momento de nuestras vidas.
Sí, y también otra cosa que me llama la atención, que creo que no a lo mejor no, sea, no habías mostrado, no sentía yo que habías explorado, que también es una novela muy divertida, porque Creo que sí. ellos, o sea, ellos viven su onda muy seria, pero en realidad o sea, hay situaciones de risa loca, ¿no? O sea, porque también tienen sus problemitas, ¿no? Claro, Los claro. personajes, ¿no? O sea, Ujú. no funcionan como muy normales, ¿no? Y eso fue lo que me gustó. También que hay ahí esta cosa como, es que esa es la cuestión con el humor, ¿no? O sea, el humor, no el humor de risotada, sino el humor de irónico, ¿no? De Sí, ironía, que a pesar de la más, tragedia nos podemos reír. así es, ese es lo que yo sentí con la novela, ¿no? Un Entonces, poquito eso, sí. ¿no? Entonces, digo, a mí, y yo creo que también, pues es una novela que se lee muy fácil, se lee muy rápido, porque pues ya aquí, pues ya está el escritor maduro, ¿no? Aquí ya le aprendiste, ¿no? Más o menos. Ya manejas tú y sobre todo una cosa que es lo que yo les siempre, y de que me encuentro, y que seguramente tú también, y en eso vas a coincidir conmigo seguramente, cómo le cuesta a la gente los diálogos. O sea, cómo le cuesta a los que empiezan caracterizar a los personajes por el diálogo, ¿no? Siempre, sí, siempre, siempre. ¿No? Entonces, tú eso lo logras y que eso es lo que hace también que la gente diga, ay, qué rápido estoy avanzando, ¿no? Porque desarrollas las escenas a través del diálogo, Ujú, ¿no? Y entonces la gente siente, pero además siente que avanza, pero además siente que conoce más a los personajes porque los ujú, está escuchando cómo hablan los personajes, ujú. ¿no? Entonces, eh, uno de los problemas siempre es que los personajes hablen igual, ¿no? Planos, ¿no? ¿No? Sí, que todos hablen como el narrador, ¿no? Ajá. Todos hablan como el narrador, ¿no? Entonces, pues no, o sea, eso tiene que ver también con el oído, ¿no? De cómo debe de caracterizarse a través del diálogo. Y eso creo que lo logras muy bien en esta novela, ¿no? Mu- Esa cuestión. Muchas gracias. La verdad es que sí, me enfoqué a escuchar, tratar de escuchar. Yo de pronto me dicen mis alumnos eso. ¿Cómo le hago para que mis personajes hablen? Escucha alrededor. Ve un día en el microbús y sin que Así. nada más escucha, o sea, ve viendo para allá, ve qué hablan las dos señoras que van acá. E No, imagínatelos. no vas a escuchar toda la historia y se vuelve un poco este experimento hemingwayano, no sé si sea lo correcto, de Ajá. ver un cachito de la historia nomás. Entonces tú escuchas cómo hablan, sus, eh, incluso sus defectos a la hora de hablar y demás, y eso te va a nutrir a los personajes. Tengo un participante que incluso en su tipografía a la hora de escribir resalta la manera de cómo hablan. Entonces, si tiene un personaje que habla muy rápido y que apenas puede respirar, escribe todo junto para acelerar el ritmo. Y si hay un personaje que habla con la F, que no puede pronunciar bien porque trae la F no la pronuncia bien, lo escribe. Entonces, visualmente es una falta de ortografía, pero le está dando vida al personaje y eso está increíble, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, ¿qué hay que sí. hacer? Escuchar. Entonces, no sé si lo logré, Memo, pero al menos sí me di a la tarea de escuchar a los otros cómo hablaban. E incluso yo, de decir, a ver, en las fiestas. La fiesta no va lineal, así cada uno con su diálogo bien pulcro, no. No, Uno está hablando de una preocupación y de pronto el otro dice, ¡ay, otra cerveza, por favor! Y ya se desvió la ajá, atención por allá, ¿no? Y ajá. el punto central del chisme ya quedó. ¿Cuántas veces no hemos estado en una fiesta? Hasta las tantas. Pero a ver, cuéntame, ¿qué me estabas diciendo de doña Elvira? Y, "Oh, eso fue hace media hora, ya se me olvidó, ¿no?" Ajá, sí, claro. Claro, sí, fíjate que esto que mencionas de jugar con eso, también otro, también pues
un amigo y alumno también, uno de los personajes lo hizo así de que juntaba las palabras de manera diferente, ¿no? Pues decía, vamos, o sea, no era de vamos a ir al cine, sino vamos a ir al cine, ¿no? Ujú, Y ujú. así, o sea, juntaba las palabras, ¿no? O hacía un corte en medio de una palabra para seguir, ¿no? Y Ok. entonces ya hablaba así, o sea, como cortando las palabras, ¿no? Ujú. Entonces, eso, por ejemplo, pues son recursos. Y además la puntuación, digo, Ayuda, para ¿va? eso sirve, para eso está la puntuación, para darle un ritmo. Bueno, tú que eres músico, pues sabes que los silencios y las pausas y todo es lo que le da el ritmo y también eso le da el ritmo a la escritura, Y contribuye a crear tensión. claro. Entonces, eso ya son cositas ya de que a veces luego a la gente que empieza le aburre porque son cosas de la técnica, Ujú. pero a los que ya llevamos muchos años en esto, eso es lo que nos apasiona, ¿no? Sí, sí, O sea, exactamente. lo que nos apasiona y eso es lo que yo luego extraño o sea, extraño mi virginidad, mi virginidad lectora. Ujú. No sé si a ti te pasa también, de agarrar y leer un libro sin estar, o sea, un libro nuevo de un autor nuevo o de cualquier autor, sin estar pensando cómo le hizo para lograr eso, ¿no? O Es sea, complicado. sin estar pensando, cabrón, ¿cómo le hizo? Mira aquí cómo le hizo. Y entonces ya interrumpes, en lugar de leerlo con la fascinación de la primera vez, ¿no? De Ujú. leerlo de corrido y de maravillarte con el ritmo y con las palabras y no estar pensando, cabrón, mira aquí ya le metió, aquí ya le cambió el narrador y aquí le está metiendo y aquí ya le dio, o sea, ¿no? Pero sabes que yo creo que sí se puede. A mí uno de mis personajes de Guerreros Celestiales que se llama Locus, que es un ser humanoide ahí medio raro, Ujú. como vive aislado de todo este mundo, de pronto se acerca y ve todo como turista. Entonces va caminando mientras los otros están preocupando de que no nos vayan a interceptar y demás. Él va viendo y dice, wow, todo esto construyeron está padrísimo. Y entonces trato yo de buscar ese asombro. Y más ahorita con mi hija. O sea, mi hija se asombra de todo y trato de ser genuino con el asombro igual. Entonces yo a veces me cuentan algo o veo algo y genuinamente pongo esa cara de asombro y decir, wow, qué padre. Y entonces de pronto, para luchar un poco con ese, pues, no sé si prejuicio, estructura o ya camino que llevas como lector, trato de regresarme un poco y de pronto encuentro una frase de Carlos Ruiz Zafón que dice, el aliento de la calle aletea en la cortina. Y yo digo, "Oh, qué bonito, claro que sí, porque la cortina, y empiezo yo así como, tengo que interrumpirme, no para analizar, o sea, sí digo, wow, qué frase, cómo no se me ocurrió a mí, pero a ver, visualízalo y digo, claro, porque aletea, oh, qué chingón, y entonces ya me sigo, ¿sabes? Sí, Entonces de pronto me han dicho, es que eres muy niño, güey. Pues sí, porque me sigo asombrando de las cosas. O sea, la vida también me dio una segunda oportunidad. Pues quiero aprovecharla. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos quede, men? ¿No? Yo espero que mucho, pero pues al menos que el resto del camino sea más de asombro, sorpresas y coleccionar recuerdos, ¿no? Como dijiste por ahí. sí, claro, porque, pues bueno, a mí sí, te digo, a mí a veces me entra la nostalgia, pero también, como decía Fernando Benítez decía que ya llegó uno a cierta edad en que ya no lee, sino relee, ¿no? Ajá. Entonces ya uno se dedica a releer los libros que leyó y ahora con esto del canal donde hablo de los autores que es mis favoritos, empiezo a releer y a ver los subrayados del joven Guillermo, ¿no? Ah, claro. Que a veces sí te reconoces y a veces no te reconoces. Te pones a pensar, puta, ¿qué estaba yo pensando cuando subrayé esto, no? Ya no te vibra igual. Ajá. Entonces es bien interesante, ¿no? Reencontrarte en tus lecturas, ¿no? Por Que supuesto. yo sí soy bueno, no soy tan salvaje como de subrayar con pluma, pero sí,
siempre subrayo, ¿no? Y Sí, siempre yo también. hago allí mis notas y le pongo flechitas y estrellitas. Mira, aquí esto es importante, ¿no? Ah, qué O, padre, ok. qué chingón, no mames, o sea, Sí, yo también, hice una carita sonriente. así, sí, sí. Entonces, eso también me fascina de la cuestión de la lectura y de la relectura, del reencontrarse, porque también tanto que leer y tampoco el tiempo, ¿no? Sí, hay que ser muy selectivos. Que pues sí, son raros los libros que uno siente que ameriten que volver y volver y volver Ujú, a releer, ¿no? Y que eso es lo que uno pues aspiraría que por lo menos alguno de los textos de uno encuentren a sus lectores que digan, ah, este libro está muy chingón, lo voy a conservar y lo voy a releer, ¿no? Y lo voy a subrayar, ¿no? ujú. Que es, pues bueno, luego a veces suena como aspiraciones así muy, muy pachecas, ¿no? Que dicen, sí, no, pero pues eso no lo vas a ver, nunca lo. Pues esas son las pequeñas satisfacciones del escritor de repente encontrar a un lector que te diga, oye, a mí me gustó mucho tu libro, o mejor, a mí tu libro me sirvió me acompañó cuando tal cosa me pasó, o yo regreso a tu libro porque me ayudó, o porque me encanta, o por lo que sea, ¿no? Ujú. No sé si tú conoces, bueno, si te acuerdas de Mónica Beltrán Broson, Mónica No tengo Broson, sí la ubico, gran bueno, escritora de infantil, ¿cierto? sí, No claro. la conozco, pero sí, sí la ubico, ¿cómo no? Bueno, pues ella también estudió en la SOGEM y fue maestra de la SOGEM. Digo, entre nosotros bromeábamos y decíamos, es nuestra J.K. Rowling, ¿no? Porque ella también tiene su trilogía y su personaje, Ujú, de JJ, ¿cómo se llama? JJ Pérez o JJ López. O sea, también un niño, ¿no? Pero no es un mago, sino es un niño. ujú, Y entonces ella decía que, dice, ya de repente en las presentaciones de libros llegan muchachas de 20, 18, 20 años y dicen, ay, es que me encantaban tus libros cuando yo tenía 6 años. Dice, y entonces sí ya me sentí vieja, sí ya me sentí vieja porque ya todas unas muchachas Claro. diciéndome que, ay, es que a mí me encantaba, yo leí tu libro cuando tenía 6 años y la chica. Dice, no, entonces sí ya me sentí vieja. Lo que pasa es que ella sí tiene como un pacto con el demonio y sigue igualita desde que No la conozco. envejece, sí, sí, sí la he visto por ahí. Entonces pero me dio mucha risa porque incluso así fue una vez. Estábamos en una fiesta y alguien se acercó a saludarla y todo. E igual era una muchacha, pues ya una joven adulta. Ujú. Y, ay, venga, es que yo te he leído desde que. Entonces digo, no, pues ese es ahora sí como quien dicen, el aplauso es el alimento del artista. Pero Sí, por bueno, supuesto. pero vamos a estar allá, esperemos que podamos Sí. convencer ahí eh, a ese público Sí, allá, sí. que yo creo que es el que les va a llamar la atención. Yo ya he ido, ya estuve allá, ya sé más o menos cómo es ese público, que es diferente al de la Feria de Guadalajara, porque acá son estudiantes a los que, pues, justo es decirlo, pues sí los obligan un poquito Ujú, a que vayan, y entonces siempre están llenas las presentaciones, pero sobre todo hay que involucrarlos, hay que hacerle claro. dinámicas. Entonces, yo no me voy a aventar, te, a- te, a- te adelanto, te advierto, te anuncio, que yo no me voy a aventar todo un choro literario porque eso no es. O sea, lo que interesa es contarles de qué trata la historia, ponerlos a leer, decirles Ujú, quién quiere leer. O sea, tú leer o yo leer un fragmento y ponerlos a leer ujú. a dos, tres personas y hacerlos interactuar con el libro y que Padrísimo. se y meterlos al libro. Igual
agarran y dicen, chin, pero pues ahorita no, pero se van a dar chances, sobre todo porque es domingo, es Ujú. muy buen día, es el primer domingo de Ok. la feria. Entonces, domingo va a llegar muchísima más gente que los alumnos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, es buen día el domingo a las 4 de la tarde, o sea, Padrísimo. entonces que va a funcionar y sobre todo les va, pero hay que vendérselos, Sí, sí. hay que desligarnos de nuestra tendencia a echar rollo Ujú. y A filosofar. adaptarnos al público, Sí, sin problema, claro, yo ¿no? encantado. Y Entonces, además voy a ir como turista, o sea, voy a ir viendo así todo, wow, qué pasa, porque yo Pachuca no conozco, entonces voy a estar por primera no, vez no por allá. conoces, bueno, No, pues digo, ya es ya hasta tráfico tiene, fíjate, es lo que dicen. ya hasta Tusobús tiene, ¿no? El Wow. Tusobús, pero lo único que no tiene es Uber y Didi y esas cosas, porque no los dejan entrar el gobierno, pero pues ya es la quinta ciudad, ¿no? Y la feria es la tercera feria más importante después de Guadalajara y de minería, Ok. por la cantidad de público y de eventos y de gente, ¿no? Ujú. Entonces, y a mí lo que más me gusta es qué es lo que les dicen allí en la feria a los alumnos. Esto es para ustedes. Esto se organiza para ustedes. Entonces, de todas las carreras les organizan actividades dentro de la feria. Entonces van, los llevan y entonces ellos tienen además que desarrollar algo para sus carreras, para sus Ok. materias y para todo eso. Entonces, está muy bien, va a estar muy bien, vas a ver, a romperla allá, No, pues yo feliz de estar por allá, por ¿no? supuesto. Entonces, esa es la idea y pues bueno, a los que nos vean de allá de Pachuca ahorita en la semana, que vamos a estar el domingo 31 a las 4 de la tarde allá en la Full Hidalgo, pues vamos a estar presentando la Sociedad de los Vagos, mi querido Luis Fernando, y pues verdaderamente ha sido un gusto invitarte, digo, yo creo que ya hace un buen tiempo que no, coincidíamos y no platicábamos, allá vamos a platicar más, ¿no? Yo encantado. Voy a tratar de llegar temprano. Pero, digo, no sé cómo vaya a estar la logística, pero bueno, pero allá nos vemos. Yo voy a Sí, estar sí. desde el sábado, pero digo, voy y vengo también, Ah, ok. pero tú te vas en tu carro, ¿no? Sí, vamos a ir mi madre y yo. Yo creo que Ah, vamos a desayunar y de ahí nos despuntamos para llegar órale, con pues. calma, ver tantito la feria, conocer tantito, los alrededores, comer y presentar y regresarnos un poco, ganándole un poco a la lluvia, si Sí, lo bueno, permite. ojalá no caiga tromba allá. Ajá, ajá. Pero bueno, pues así quedamos y te agradezco muchísimo tu tiempo, Ay, no, gracias a ti, yo tu encantado, amabilidad gracias. y pues ahora sí como dicen, vamos a romperla allá en Hidalgo, Sí, sí, yo ¿sale? encantado, yo En- encantado. Muchísimas gracias Entonces, a ti. y pues muchísimas gracias y pues adelante, mano, y qué bueno. Digo, yo no me sabía esa historia de que ya ibas a renunciar a la escritura. Qué bueno que te regresaste del Sí, lado oscuro y creo que ha estado funcionando bien. Digo, la Sociedad de los Vagos, pues bueno, está en las librerías. Por cierto, déjame hacer el comercial, güey, porque si por no luego favor, si luego me me mata, preguntan. me mata Esteban. La Sociedad de los Vagos, editada por Laberinto Ediciones, está en las librerías de Gandhi, el Sótano, el Fondo de Cultura, Educal, y también lo pueden comprar en las librerías en línea. Ahí Ya, qué está padre. la Sociedad de los Vagos, ahí está, y pues ya está circulando. Súper, Bueno, pues muchas padrísimo. gracias, Luis Al Fernando. contrario a ti, a tu gente, ¿Vale? muchas gracias de verdad. Yo encantado. Sí ha sido un reto importante, pero te puedo decir, hoy en día
si bien no vivo de esto, pero es el eje a través del cual hago lo demás. Y yo siempre les digo a mis alumnos, en la vida hay que tener pilares que sean no negociables, que la gente te acepta con eso, sí o sí. Y uno de ellos es la escritura. Entonces hoy sí te puedo decir, me defino escritor y así soy. ¿Me quieren? Bienvenidos. Y no, pues hay muchas variables, ¿no? De dónde asirnos. Entonces, sí, gracias a los vagos, reencontré el propósito de la existencia. Qué bien, digo, sí, es que, pues lamentablemente uno en la vida, pues también le enseñan a uno que hay que ceder, que hay que ir cediendo, 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 Oh, sí. pero no, o sea, si cedes, si cedes, cedes, te quedas sin nada. Ujú. Después no sabes, no Te tienes. pierdes. Entonces, como diría esa gran filósofa contemporánea, últimamente muy vilipendiada, la chimoltrufia, decía, hay cosas que sí y hay cosas que no. Sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. ¿Para qué te digo que no? Pues hay cosas que sí y hay cosas que no, ¿no? Ujú, Entonces, así, o sea, hay cosas innegociables y que, pues, ni modo, o sea, ujú. y ya otras, como diría Groucho Marx, ¿no? O sea, estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Exactamente. Pero siempre hay que, digo, es una visión cínica, pero no, sí, hay que mantenerse. Y sobre todo en la cuestión, en la vida y en la cuestión literaria también, ¿no? Ujú, así es. Bueno, pues ya nos estamos poniendo muy pesados, ya nos vamos. Bueno, Órale, pues pues, muchas gracias, mi al querido Luis contrario a ti. Fernando. Gracias. Pues muchas gracias a Luis Fernando Escalona por la sabrosa charla que tuvimos sobre literatura, sobre su obra, sobre su vida. Y pues bueno, ya saben, vamos a estar en la Feria del Libro, Universitaria del Libro de Hidalgo, y también el sábado 30, antes de la presentación, el domingo 31 de la Sociedad de los Vagos, vamos a estar presentando allá con el autor, con José Luis Mendizábal Montes, Bosque de Haikus, un libro de esta eh, com- tipo de composición originaria de Japón, que el maestro José Luis Mendizábal es un gran escritor de haikus. Bueno, también vamos a estar, también allí, eso va a ser el sábado aquí lo tenemos, el sábado a las 12 p.m., no, a las 5 p.m., Bosque de Haikus, y a las 12 vamos a estar en un conversatorio con el maestro Enrique Reynoso, el presidente de la Asociación Mexicana de eh, Lectores y Coleccionistas del Quijote, donde vamos a tener un conversatorio sobre el Quijote y la inteligencia artificial. Y luego el martes también vamos a andar allá en la feria a las 11 de la mañana con mi querido Marciano Dovalina presentando de nuevo eh, México y sus marcianos, su libro de cuentos. Bueno, estamos aquí muy bien y pues bueno, les recuerdo, aprovecho pues ya para irnos, les recuerdo que pues estamos iniciando una nueva etapa de los talleres literarios para septiembre, donde vamos a inaugurar pues el nuevo ciclo y nuevo formato de los talleres que estamos impartiendo, que ahora van a ser pues más amplios, con mayor contenido. Van a ser 12 sesiones en línea, o sea, los talleres van a ser de 12 sesiones en línea y de 12 sesiones, 12 clases grabadas, pregrabadas, eh, sobre los temas de los talleres. Entonces, el taller de poesía empieza el lunes 15 de septiembre. El lunes 15 de septiembre empieza el taller de poesía de
6 a 8 de la noche. Luego el taller de narrativa empieza el 3 de septiembre, también de 6 a 8 de la noche. Y el taller sabatino de creación literaria empieza de del el sábado 6 de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Entonces empezamos ahí eh, con estos talleres, el nuevo ciclo. Para quienes se apunten antes del inicio, es decir, antes de septiembre, eh, vamos a darles un bono de descuento de 45%, es decir, el costo va a ser de 2,500 pesos por cada taller, es decir, por estas 12 sesiones y 12 sesiones grabadas y 12 sesiones en vivo a través de Zoom. Y pues esa es la invitación. Todos los datos están aquí está, todos los datos están en la descripción del video. Y pues les agradezco mucho su presencia, su atención. Y ya, por último, recordamos que Antología de lo Indecible, editado por Laberinto, está disponible en las librerías Gandhi, El Sótano, Educal y el Fondo de Cultura Económica, y en sus librerías en línea. Y todavía se puede conseguir la tertulia Ensayo sobre literatura mexicana, que está todavía disponible en Amazon y en Gandhi. Ahí todavía lo pueden conseguir. Ahí está la tertulia, ensayo sobre literatura mexicana de un servidor. Y ahora sí, pues nos vemos en una próxima oportunidad y ahí nos saludamos. Muchas gracias.